Muy bien, en Perú Sustentable vamos a conversar ahora con un especialista para poder abordar lo que significa ya los efectos del cambio climático y sobre todo la COP27 que ya se viene desarrollando en Egipto. Vamos a darle bienvenida a Henry Córdoba, él es coordinador nacional de MOSIC, que es el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático. Muy buenas tardes, señor Córdoba. Bienvenido a Economía Verde. Muy buenas tardes, Romy, y gracias por la invitación. Bueno, empezó la COP27 en Egipto y lo primero que ha llamado la atención es la ausencia, ¿no?, de estas potencias mundiales como China, Rusia. Estados Unidos tampoco no ha definido muy bien su posición cuando son los principales contaminadores, se podría decir, en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las expectativas para la realización de esta edición de la COP27? Bueno, esta 27ª edición de la COP, que es la Conferencia de las Partes de los Países Miembros de Naciones Unidas, se desarrolla en medio de una gran incertidumbre, ¿no?, por el contexto sociopolítico, geopolítico que existe ahora en el mundo. De hecho, el presidente de la COP ha llamado la atención para que cese la guerra entre Rusia y Ucrania, que es un primer elemento a tener en cuenta. Y un segundo elemento es esta disputa geopolítica que se ha nuevamente acrecentado entre Estados Unidos y China, ¿no?, que son los dos países que más emisiones de gases de efecto invernadero producen, y que por esta disputa precisamente es muy difícil que lleguen a tener acuerdos entre ellos, y ya lo ha dicho también los representantes de Naciones Unidas, que si no se llegan a poner de acuerdo Estados Unidos con China, va a ser muy difícil que se logre detener el aumento de temperatura más allá por debajo del 1.5 grados centígrados. Claro, es importante señalar, ¿no?, de que precisamente frente a lo que son los efectos que ya todos sentimos respecto a lo que es el cambio climático, claramente se puede apreciar, por ejemplo, el deshielo de los glaciares. En Suiza, por ejemplo, ha tenido un deshielo del 5% mucho más rápido que en otras oportunidades. También las grandes o las extensas sequías, las lluvias, huracanes, en realidad ya es tangible lo que se nota, ¿no?, lo que se evidencia respecto a lo que es el cambio climático. Entonces, para eso se desarrolla la COP, ¿no? Esto se desarrolla o se inició en el año 95, estamos en la edición 27, entonces sí hay un interés de poder llegar a soluciones, pero también deberían llevarse esto a la acción, ¿no? Hay un interés, pero un interés bastante lento, ¿no? De hecho, desde que se empezó a hablar de cambio climático en el escenario internacional fue en 1972, la primera cumbre de Naciones Unidas donde se toca el cambio climático como tal fue hace 50 años exactamente. En 50 años hemos tenido la oportunidad como sociedad, como civilización, para tomar acciones concretas frente al cambio climático. Evidentemente, como no se ha hecho mucho ni en el 92 con la cumbre de Río, ni en el 97 con el protocolo de Kioto, ni con el inicio de las conferencias de las partes, es que nos ha puesto en este escenario que ya la ciencia está definiendo como un escenario de crisis climática. De hecho, los reportes del panel de científicos de Naciones Unidas, este panel que se conoce como el IPCC, ha dicho que estamos en un escenario de crisis climática y que si no tomamos acciones trascendentales, las acciones más trascendentales en la historia de la humanidad, es posible que después del 2030 entremos a un punto de no retorno si es que la temperatura sube por encima de los 2 grados centígrados o en el mejor de los casos por encima del 1.5 grados centígrados. Sí, bueno, vamos a compartir con nuestro público algunas de estas informaciones, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático ya está afectando la salud de las personas, ¿no?, y seguirá haciéndolo a un ritmo acelerado si es que no se toman medidas urgentes. Hablamos de que las enfermedades que padece en estos momentos la población en el mundo está ligado principalmente a estos desórdenes, ¿no?, a lo que es, por ejemplo, contaminación y todo lo que deriva, ¿no?, esto de lo que es la emergencia ambiental en la que vivimos en el mundo. También lo que usted señalaba, el aumento de la temperatura a nivel mundial que ya se ha producido o está provocando fenómenos meteorológicos, por ejemplo, como las olas de calor que se viven en Europa, ¿no?, las sequías intensas, inundaciones devastadoras, por ejemplo, los huracanes y tormentas tropicales cada vez más potentes, ¿no? También, por ejemplo, el cambio climático es el trastorno, bueno, es el motor, dice, de los trastornos psicológicos que padece la población. Y además hay una noticia alarmante, lo que veníamos comentando, ¿no?, de 460 glaciares, patrimonio de la humanidad. Lo que informan es que el cambio climático los va a mapa. Esto en 30 años. Y si quieres acercarlo al Perú, a una cifra que es dramática, hace unos meses estábamos en Cusco, en un foro sobre justamente cambio climático y medio ambiente, y ya algunos de los especialistas en Cusco están hablando de que si no hacemos nada por detener el cambio climático, es posible que en los próximos 20 años una región como Cusco
pierde el 95% de su cobertura glaciar que tiene. Y todos sabemos que en el Perú los glaciares son las fuentes de agua dulce para nuestra sociedad. Entonces vamos a entrar seriamente en un periodo de crisis de acceso a agua, por ejemplo, o de crisis alimentaria. Y algo que no se está diciendo es que cuando lleguemos a un momento de aumento de temperatura que sea al punto de trastorno ecológico, es muy posible que tengamos un proceso migratorio, lo que se conoce o ya se está conociendo como la migración climática. De hecho, especialistas peruanos que han estado presentes en el informe del IPCC han definido que posiblemente el Perú tenga 4 millones de migraciones o de migrantes climáticos, ¿no? Poblaciones costeras, poblaciones de la Sierra Sur del Perú que sufre constantemente el tema de los friajes, van a ser cada vez más intensos. Frente a ello, tenemos que tener una estrategia nacional de adaptación que pueda preparar a nuestra población para ese escenario. Y sí, y añadiendo lo que usted señalaba, lo de esta migración, también se ha tenido en los últimos reportes, por ejemplo, que en Kenia los elefantes buscando agua han iniciado una migración, pero muchos de ellos han muerto en esta búsqueda de poder encontrar agua y se ha reportado que 205 elefantes y otros 1.030 animales salvajes han muerto en los últimos meses producto de las intensas sequías que, bueno, que están afectando, o que ya se viven en África y claramente están afectando a los animales, ¿no? Si bien es cierto, uno sabe más o menos las secuencias que hay en lo que es sequías e inundaciones, bueno, y las lluvias también, pero esto ya es un desorden, porque esto se va dando cada cierta temporada, pero cuando son demasiado prolongadas, pues ahí están las consecuencias. Los animales no pueden hacer frente a ello y terminan muriendo en el camino, ¿no? Entonces, ha ido una delegación, la delegación peruana, a participar de la COP27. Lo que señalan es que se debe de tomar decisiones urgentes y creo que todos coincidimos en ello. ¿Cuál es un poco la situación o qué va a presentar el Perú en su participación en la COP27? Bueno, el Ministerio del Ambiente ha definido la participación peruana en una preocupación que se basa en 3 puntos fundamentales, ¿no? El primero de ellos es la preocupación de los bosques y en eso creo que todos estamos de acuerdo. De hecho, ecólogos como Ernesto Ráez, por ejemplo, que es un especialista en temas ecológicos, en algún momento mencionó que si el Perú quería asumir una posición para aportar en la meta global de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, debía poner todas sus baterías en el sector USCUS, este sector que es sobre cambio de uso de suelos y cuidado de bosques, ¿no? De hecho, el Perú tiene 62 medidas de mitigación, de las cuales 8 están para este sector y no están tan claramente definidas. Pero es importante que el Perú ahora diga que su principal preocupación es el tema de los bosques. ¿Por qué? Porque el Perú, no siendo un país que emite grandes cantidades de gases de efecto invernadero, de hecho estamos alrededor del 0.5% de emisiones, sí es un país que por ser un país amazónico, junto con Brasil y los demás países de la cuenca amazónica, debieran cuidar la Amazonía como principal eje motor de su aporte a la meta global. Pero sin embargo en el Perú se deforestan, hasta antes de pandemia había un cálculo de que se deforestaban 150.000 hectáreas de bosque en el Perú. Por año. Y eso es insostenible. De hecho, en el año 2020, en el año de la pandemia, en el año más duro de la pandemia, la cifra aumentó de 150.000 a 203.000 hectáreas, más o menos. ¿Por qué? Porque siendo un año muy difícil se redujeron los niveles de control y de fiscalización. Entonces ahí se aprovecharon las economías ilegales y algunas economías legales incluso que también deforestan más de lo debido. 200.000 hectáreas es bastante. Es una barbaridad. Por eso cuando tenemos estas imágenes aéreas podemos ver cómo en medio de la selva se ven áreas desérticas, no áreas muertas, porque estamos hablando de árboles que les toma años crecer y tener esta madurez que les son ya atractivas al negociante para lo que es la venta de madera. Entonces 200.000 hectáreas de bosques depredados, talados, bueno, y además inmersos también en otras actividades, ¿no? Como la minería ilegal, que esa tierra ya es totalmente, pues, ya queda inerte, ¿no? Para los próximos años. Sí, es por eso que desde las organizaciones sociales, y de hecho las organizaciones de pueblos indígenas, que son las que más preocupación tienen en este tema, están lanzando una alerta mundial para que se proteja la Amazonía, por lo menos en un 85% del territorio que actualmente se tiene. Y eso es algo que la delegación peruana debiera asumir como bandera también. La protección de la Amazonía tiene que estar en un primer punto de agenda de la delegación para las negociaciones.
Y en ese sentido también es importante que haya una agenda nacional con enfoque de cambio climático. No es posible que un escenario... No existe todavía, creemos, una agenda nacional con enfoque de cambio climático. Si bien es cierto, el Ministerio del Ambiente ha avanzado mucho con legislación que también ha sido aprobada del Congreso, como la Ley Marco de Cambio Climático, con su reglamento. Tenemos una Estrategia Nacional de Cambio Climático que está siendo actualizada con lentitud, pero confiamos en que antes de que termine el año podamos tener ya un documento final de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Hay un Plan Nacional de Adaptación y eso es importante. Pero cuando uno mira, por ejemplo, cómo se relaciona o cómo de alguna manera se define que va a existir la implementación de estas medidas y lo miras en el presupuesto, que es donde toma sentido una política pública, vemos que en los últimos 6 años o 7 años, o para ser más exactos, desde 2014, el nivel de presupuesto para mitigación y adaptación al cambio climático fluctúa entre el 0.15 y 0.31% del PBI. Es muy poco. Entonces, por eso que tú no tienes instituciones fuertes como CERFOR o como EFA para fiscalizar temas como la deforestación. Si realmente queremos avanzar en eso, tenemos que tener un presupuesto público con enfoque de cambio climático. Entonces, esta es la agenda nacional, nos dice, ¿no? Esa es una agenda nacional que deberíamos asumir desde el gobierno con participación de la ciudadanía. ¿Cómo es la denominación que dice usted, la Agenda Nacional? La Agenda Nacional de Cambio Climático, ¿no? De Cambio Climático, que sería básicamente que sea mucho más potenciado por lo que viene desarrollando el Ministerio del Ambiente. Exacto. De hecho, las organizaciones hemos alcanzado al gobierno nacional del presidente Castillo y a gobiernos anteriores también documentos que de alguna manera definen la agenda climática que está propuesta desde las organizaciones. Y si bien es cierto, hay un espacio de diálogo con el gobierno a través de la Comisión Nacional de Cambio Climático, esta no termina de ser más allá que consultiva. Necesitamos que haya una acción concreta para que estos temas de presupuesto, de implementación, de medidas de adaptación y mitigación en los territorios locales y en los territorios regionales pueda tener realmente un enfoque serio de discusión con presupuestos claros, con metas establecidas y con indicadores que nos permitan medir el seguimiento, ¿no? Que nos permita hacer seguimiento de los avances de aquí a los próximos 5, 10 o 15 años. Bueno, y para eso se están reuniendo la COP27, ¿no? Porque tenemos representantes de nuestro país, está Perú presente, hay otras 200 naciones del mundo reunidas en estos momentos en Egipto y esta reunión, este evento va hasta el 18 de noviembre. Lo que se espera es que se puedan tomar acuerdos y que se vaya a la acción pronta, ¿no? Y creo que lo que se ha un poco definido el sustento de esta participación, al menos en este 2022, es que todos somos conscientes de la crisis energética que enfrenta el mundo, por eso que es importante rápidamente hacer esa transición a energías limpias, ¿no? Además, con cifras, cuando dicen que en el 2025, solo de aquí a 3 años, el planeta va a alcanzar su pico más alto, dice lo que es emisiones de gases invernadero. Sí, ese es un tema que preocupa mucho porque hace 7 años exactamente, el 2015, el mundo, los más de 190 países firmaron un acuerdo, el Acuerdo de París, para reducir emisiones de gases de efecto invernadero en un nivel de 45% hasta el 2030. Sin embargo, ha pasado la mitad de ese tiempo, estamos en 2022, y los reportes son que más bien las emisiones están aumentando. Y además China ahora está con el tema de toda la crisis energética, está volviendo a usar el carbón, ¿no? No solamente China, Europa también está entrando en este proceso. Alemania, porque se le cierra el gas de Rusia y están empezando a hacer nuevas exploraciones y nuevos proyectos de explotación de combustibles fósiles. Por último, nada más, entonces tenemos Rusia con grandes emisiones de gases contaminantes, tenemos China, que sabemos la cantidad de fábricas que hay, y otros más en Europa, también Sudamérica, todos emitiendo en estos momentos gases contaminantes al medio ambiente. Entonces, ¿cómo esto lleva a que se eleve la temperatura? Algo breve nada más, porque estamos ahora en 1.5 grados centígrados de lo que es temperatura del planeta. Pero ¿qué va a pasar si llegamos a 2 grados centígrados? A ver, la temperatura actual está por encima del 1.1 con referencia a hace 200 años, que es el punto de medida que se toma, ¿no? Cuando se inició la era industrial. Entonces, el 1.1 ya está generando algunas de estas situaciones que tú mencionabas, ¿no? El deshielo del Ártico, las inundaciones, ya hay consecuencias del cambio climático. Pero si llegamos a sobrepasar el 1.5, ¿no? Los niveles de migración climática que te mencionaba van a empezar a suceder.
y lo que la ciencia ha definido como punto de no retorno es el 2 grados centígrados. Es decir, no podemos pasar esa barrera. Si pasamos esa barrera, el equilibrio ecológico será inviable para la subsistencia de la mayoría de especies que viven en nuestro planeta, incluyendo la nuestra, evidentemente, ¿no? El problema es que el propio secretario general de Naciones Unidas el año pasado mencionó que si seguimos a este nivel de producción con combustibles fósiles y de consumo, que además somos una sociedad de consumo basado en un sistema capitalista, vamos a sobrepasar a finales de siglo ya no el 1.5 ni el 2 grados centígrados, sino el 2.7. Y este es un dato que da el propio secretario general de Naciones Unidas. Entonces tenemos que en serio tomarnos una reflexión como sociedad, y hay una invocación general a los líderes del mundo que están ahora reunidos en Egipto para que tomen decisiones en serio. Es decir, en la COP26 se dijo que era la última oportunidad en Glasgow y no se tomó la decisión de decir cuándo y cuánto van a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y dijo vamos a ver qué pasa en Egipto. Ahora en Egipto van a tener que tomar decisiones en serio, porque si no el tiempo cada vez se nos agota más. Pero no ha ido Rusia, no ha ido China. Ni Estados Unidos envía una delegación, es posible que no. Sí, pues Rusia, China, Estados Unidos, India, que deberían ser los principales países para tomar decisiones, no están. Y por eso que en algunos escenarios mundiales se dice que la COP27 empieza ya con una debilidad que se suma ya a las propias debilidades de lo que uno puede tener como esperanza de lo que pueda pasar en esta conferencia de las partes. Pero es ahí donde creo que entra el rol de la sociedad civil organizada. La sociedad civil debe exigir en el mundo poder hacer que nuestras autoridades tomen cartas en el asunto. De hecho, en el Perú hay una iniciativa para que las organizaciones se congreguen en un plantón este 11 de noviembre frente a la Embajada de Egipto para poder exigir o para poder pedir que se tomen decisiones concretas durante esta COP. Muy bien, y nos sumamos también a que se pueda potenciar, a que se siga implementando esta agenda nacional, ¿no? Lo que es del cambio climático, esto de parte del Ministerio del Ambiente. Y realmente escucharlo nos preocupa porque estamos hablando de nuestro propio futuro, el de nuestros hijos, y realmente si es que no tomamos decisiones, pero ya realmente la situación está difícil y es lo que de repente no queremos ver. Sí, hay situaciones políticas y todo, pero el medio ambiente, nuestro planeta, está siendo afectado y ya lo vemos con huracanes, las lluvias, las sequías prolongadas. Le agradecemos mucho, señor Córdoba, por estar con nosotros. Henry Córdoba, Coordinación Nacional de MOSIC, que es Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, hablando de todo lo que se viene desarrollando o lo que se debe abordar en lo que es la COP27 en Egipto. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ustedes.